Hola, soy el doctor Pablo Cruz Martínez. En el día de hoy les hablaré sobre la forma de preparación de las plantas medicinales, con el fin de aprovechar al máximo sus propiedades y efectos beneficiosos. Cabe aclarar que son muchas las formas de preparación de las mismas, por lo que solo haremos alusión a las más utilizadas por su fácil preparación, así como sus efectos positivos para nuestra salud. Los zumos no son más que preparados que se obtienen por expresión mecánica de la droga fresca. Deben consumirse preferentemente recién obtenidos. Las infusiones, también conocidas como tisanas o té apagado. Estas se preparan colocando en un recipiente la cantidad indicada de las partes utilizables de las plantas. Se vierte agua hirviendo sobre una cantidad adecuada, ya sea de hojas, flores, raíces, cortezas o semillas preparadas para este fin. Es decir, se vierte una taza de agua hirviendo, se tapa y se deja reposar durante 5 o 10 minutos. Este debe consumirse preferentemente en un lapso no mayor de 2 a 24 horas. No se deben de recalentar, se deben tomar preferentemente después de las comidas, salvo otras indicaciones, y pueden ingerirse de 2 a 3 veces al día. Los cocimientos, también denominados de cocción o hervido. Los mismos se preparan colocando en un recipiente la cantidad indicada de las partes utilizables de las plantas, ya sean las hojas, semillas, raíces, cortezas. Se agrega la cantidad indicada de agua fría y se hierve durante un periodo de 20 a 30 minutos o hasta que se consuman por lo menos 200 ml o reduzca su tercio. Se deja reposar tapado durante 10 minutos y luego se filtra. En caso de que sean hierbas aromáticas, se debe tapar el recipiente para no perder los beneficiosos aceites esenciales que se escapan con el vapor, como es el caso de la menta, el poleo, la manzanilla, la ruda. Los cocimientos no deben recalentarse. Se pueden conservar en una jarra en el refrigerador o en un lugar fresco por 48 horas. Las tisanas o tés son preparados fisioterapéuticos que se obtienen por maceración, infusión o decocción de la droga con agua y también se conocen como té. Se utilizan de 5 a 20 gramos de la mezcla para 100 ml de agua. Se preparan dejando hervir 3 minutos el agua e infundiendo la droga durante 10 minutos. Se edulcora, se filtra, se pueden tomar de 1 a 3 tazas al día después de las comidas. Para preparar los macerados se debe colocar la cantidad indicada de las partes o partes de la planta a ser utilizadas cortadas en trocitos. Se agrega la cantidad indicada de agua fría, aceite o alcohol como disolvente. Se deja reposar de 4 a 6 horas o la cantidad de horas indicada en dependencia de la patología en cuestión. Estos no se hierven y luego se bebe de acuerdo a la dosificación. Cabe aclarar que si se utiliza agua, el tiempo de extracción debe ser inferior a 24 horas por problemas de estabilidad. Si se utiliza aceite, se pueden prolongar su uso por varios meses. Y la utilización de alcohol permite prolongar el tiempo de contacto con la droga de manera indefinida. Las inhalaciones o vaporizaciones consiste en agregar al agua hirviendo una cantidad indicada de la parte o las partes de las plantas utilizables, en la misma proporción en que se preparan un cocimiento, tintura, aceites esenciales, aspirando por la nariz o la boca las emanaciones en forma de vapor. Debe cubrir la cabeza y el recipiente con una toalla, con los ojos cerrados, inhalar el vapor por lo menos durante 10 minutos o hasta que se enfríe. La compresa de los fomentos se dividen en fomentos calientes o fríos. Los calientes se preparan colocando la cantidad indicada de las plantas en una taza y se pone a hervir. Se impregna un pedazo de tela de algodón, lino o gasa en el líquido colado y después de exprimir el líquido sobrado se coloca sobre la parte afectada cuando aún está caliente. Luego se cubre con un pedazo de tela de lana. Se aplica sobre la piel durante 5 o 10 minutos, unas cuantas veces al día. Se debe empapar frecuentemente para obtener al máximo su eficacia. Las compresas frías se aplican sobre la parte afectada, utilizando telas suaves y absorbentes como la de algodón. También se pueden utilizar toallas. La tela debe estar completamente limpia y esterilizada con calor. Luego se vierte el líquido proveniente de una infusión o cocimiento que previamente se ha preparado y enfriado. Las compresas se dejan reposar sobre la parte afectada hasta que se caliente por la temperatura del cuerpo, entre 15 y 20 minutos. Repita las aplicaciones con nuevas compresas frías y continúe hasta lograr el alivio deseado. Las lociones. Las lociones son preparados a base de agua, infusiones, cocimientos y tinturas diluidas, que se usan para bañar la zona de la piel afectada. Se deben conservar en la nevera por 48 horas. No se deben reutilizar. Los cataplasmas o emplastos. Estos se deben de preparar a base de triturados de las plantas, luego que se mezclan a partes iguales con harina de lino, linaza, avena, fécula de maíz o almidón. También se puede usar puré de papa. Se calienta a fuego lento moviéndolo constantemente hasta que espese. Luego la pasta se obtenida se envuelve en un paño
Se aplica sobre el paciente evitando quemarlo. Una vez colocada la cataplasma en la parte afectada del cuerpo, se cubre con una tela de algodón o un plástico grueso para que se conserve mejor el calor por varias horas. No se debe volver a usar la cataplasma usada, pues ya ha perdido la mayor parte de sus propiedades medicinales. Se puede repetir cuantas veces sea necesario. Los emplastos no son más que preparaciones flexibles en que las sustancias vegetales se mezclan a partes iguales con sustancias grasas o resinosas. Se aplican directamente sobre la piel con el fin de mantenerle un estrecho contacto y que los principios activos puedan absorberse lentamente o actuar como queratolíticos o protectores. La irrigación es la aplicación en forma de chorro suave del líquido que se ha preparado, ya sea en una infusión, un cocimiento, una tintura, en la parte afectada. Las soluciones para algarismo se preparan a base de un cocimiento, infusión, tintura diluvia de la planta destinada a bañar la cavidad bucal y la zona orofaringe. Se filtra y cuando esté tibio se utiliza para hacer gárgara 3 veces al día. Pueden ser frío o tibio. Y las soluciones para enjuague son soluciones acuosas no viscosas que contienen sustancias destinadas a refrescar, desodorizar o realizar la antisepsia de la cavidad bucal. Los toques o pinceladas. Los toques o pinceladas se utilizan tanto en la piel como en la cavidad oral, en la amígdala, en la lengua o orofaringe. En el caso de preparados muy concentrados, la mezcla se aplica sobre la parte afectada con un pincel o un algodón. Los enemas ocolónicos son formas farmacéuticas líquidas destinadas a la administración rectal. Pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones. Los enemas de efecto local se destinan a la evacuación del intestino, ya que estimulan el peristaltismo intestinal. Se formulan con agua hervida y enfriada aproximadamente a 37 grados, a lo cual se le adicionan aceite. El enema evacuador, que contiene como objetivo remover la materia fecal del intestino mediante un volumen de agua que puede oscilar entre 500 cc y 1 litro de agua, cargada de sustancias o cocimiento de las plantas. El microenema se puede aplicar con una pequeña cánula o jeringa en cantidades de unos 15 gramos o media onza de la sustancia. Cabe aclarar que los enemas no deben aplicarse cuando hay sangrado, dolor abdominal, olores sospechosos de apendicitis, peritonitis o parálisis intestinal. Siempre debe ser realizada por un personal de salud capacitado y preparado en el mismo y de preferencia en un centro de salud bajo supervisión médica. Los polvos. Los polvos se obtienen a partir de la desecación de las plantas por calor solar o artificial. Luego se trituran por medio de un montero. Su utilización puede ser para uso externo como cataplasma o en pomadas o por vía oral en tisana o ingerido directamente. Cuando se ingiere por vía oral se debe diluir en medio vaso de agua. A continuación se debe otro vaso grande de agua y durante todo el día se debe beber más de 2 litros de agua. Se administran 2 o 3 veces al día. Las trituras se preparan mezclando una parte de la planta seca triturada con 5 partes de etanol al 70 o 90%. Se macera de 2 a 10 días a temperatura ambiente. Se filtra o se cuela el líquido obtenido y se añade alcohol hasta alcanzar el volumen inicial. Si las drogas son muy activas, la proporción suele ser una parte de la droga con 10 partes de etanol. Estos no se deben administrar directamente. Su aplicación es para uso externo en toques o pinceladas. En muy raros casos pueden ingerirse diluyendo unas 5 gotas en 8 onzas de agua, té o zumo. A la hora de preparación de las tinturas hay que asegurarse que las plantas queden cubiertas por el alcohol. Se sacuden por 1 o 2 minutos y se guardan en un lugar oscuro y fresco por 10 a 14 días, agitándolo cada 1 o 2 días. Para hacer una tintura no alcohólica, sustituye el alcohol por vinagre o glicerol. Puede verter 5 ml en un vaso de agua casi hirviendo y lo deja reposar por 5 minutos. Haciendo esto que se evapore el alcohol. El ron puede disimular el sabor desagradable o amargo de muchas hierbas. El mismo se debe conservar en una botella de cristal oscura esterilizada en un sitio seco y fresco hasta un periodo de tiempo de 2 años. Los aceites esenciales se preparan utilizando la planta fresca o seca, que se mezcla con aceite de semilla de girasol, de oliva, se macera de 2 a 3 semanas y luego se filtra. Los aceites se aplican sobre la piel, generalmente mediante masaje. En algunos casos, como el aceite de ajo, también se puede administrar por vía oral. Aguardientes o licores. Se obtienen por ebullición del agua con la droga hasta la reducción del disolvente a la mitad. Posteriormente, una vez retirada la fuente de calor, se añade etanol hasta el volumen inicial y se deja macerar. Por último, después de un periodo de reposo durante el cual sedimentan las partículas en suspensión, es necesario filtrar. Se administran en dosis de 1 a 3 cucharadas diarias, puros o diluidos. Tónicos o medicinales. Se obtiene con maceración de la droga fresca o seca en vino durante un tiempo prolongado de 6 semanas. Siempre debe estar cubierta por el vino y se reemplaza la cantidad de vino ingerido por vino nuevo. Si las plantas agarran mucho moho, se deben desechar la preparación, por lo que no se debe exponer al aire las mismas. Por último, se filtra, se deja reposar
Estos se pueden ingerir en cucharadas o vasos pequeños antes de las comidas. Las gotas orales son la forma más habitual de administrar tinturas, extractos fluidos, macerados y aceites esenciales. Los jarabes se preparan con partes iguales de infusión o cocimiento que de miel y azúcar sin refinar. Para mejorar la eficacia de jarabe puede añadir pequeñas cantidades de tintura sin diluir cuando se enfríen mismo. También los jarabes se pueden hacer con tinturas. Una parte de la tintura por 3 partes de jarabe. Combinar con 500 gramos de miel o azúcar sin refinar, diluida en 250 ml de agua a fuego lento hasta que espese. Esperar a que se enfríe y se mezcla con la cantidad de tintura a la razón antes expuesta. Pueden conservar por 6 meses. Estos se deben tapar con tapones de corcho, ya que los jarabes tienden a fermentar y pueden estallar si se tapan con tapas de rosca. Infusiones de aceite. Las infusiones de aceite se dividen en calientes y frías. Las calientes se preparan a fuego lento, en baño de María durante 2 o 3 horas. Se dejan enfriar, se cuelan, se embalsan y pueden durar hasta un año. Pero es mejor utilizarlas antes de los 6 meses para tener mejor resultado. Las infusiones frías o en frío. Se preparan colocando un envase de cristal incoloro. Se añade aceite hasta que cubra completamente las plantas. Tapar y se agita bien. Y se coloca en un lugar soleado y se deja reposar de 2 a 4 semanas. La forma más sencilla de hacer un ungüento es con vaselina, parafina blanda o aceites minerales, especialmente el de oliva. Se mezclan los componentes a fuego lento en baño María durante 30 minutos, removiendo constantemente, se embalsa y se deja enfriar. Para preparar la crema, se deben fundir unos 50 gramos de cera emulsificante en baño de María. En un recipiente de cristal se añade 70 gramos de glicerina, 80 ml de agua y la cantidad de hierba en cuestión, removiendo constantemente hasta 3 horas a fuego lento. Embalsar, se cierra y se refrigera por 3 meses. Se debe utilizar cuanto antes. Los baños nos brindan grandes beneficios ya que combinan las propiedades curativas de las plantas medicinales con las propiedades minerales y fisioterapéuticas del agua. Básicamente estos baños consisten en agregar al agua infusiones o cocimiento concentrado, dependiendo de las plantas usadas y de la temperatura del agua. Para realizar los baños, previamente se debe preparar una infusión, una decocción a razón de medio kilo o 1 kilo de las plantas a utilizar. Estas se diluyen en 3 a 5 litros de agua, se filtran y se añaden al baño. En función de la temperatura y el tiempo de aplicación se diferencian en baños fríos, baños frescos, baños tibios o baños calientes. Los baños fríos es cuando la temperatura oscila entre los 10 y los 20 grados Celsius, que deben ser de corta duración. Los baños frescos mantienen una temperatura entre los 20 y los 28 grados, cuya duración debe ser inferior a los 15 minutos. Los baños tibios, su temperatura debe oscilar entre los 28 y 35 grados Celsius. Y los calientes entre los 35 y 40 grados. La duración de los baños tibios y calientes no debe exceder los 20 minutos. Los baños de tina o bañera. Estos se deben realizar con agua a temperatura ambiente o tibia, entre 35 y 37 grados Celsius. Estos sirven especialmente como calmantes o para tratar extensas áreas del cuerpo, como la enfermedad ensantemática, de la rubiola, sarampión, alergias, etc. Los baños con esponjas son muy útiles en pacientes que no pueden moverse en la cama. La acción vigorizante combinada con las infusiones de las plantas promueven la actividad de la circulación mediante el masaje con un paño o esponja. De asiento, en términos generales, consiste en sentar al paciente en un recipiente lo suficientemente grande con un nivel de agua tibia, 42 grados, que cubra o llegue hasta la región glútea. Para lograr un mejor efecto, se agrega al agua tibia algún preparado de infusión o cocimiento de hierbas o otras sustancias medicinales. El paciente debe sentarse en el recipiente con los pies en otro recipiente que contenga agua caliente. Luego, cubrir completamente el cuerpo desde el cuello hasta los pies. Los baños de pie. Se colocan los pies del paciente en un recipiente lo suficientemente grande y profundo para que el agua caliente alcance unos 8 centímetros por encima de los tobillos. La temperatura del agua debe adaptarse a la tolerancia del paciente. Para realizar los baños de vapor, se debe utilizar una silla donde sentar al paciente, una olla o recipiente que despida vapor proveniente de un cocimiento activo a baja temperatura, algo para sostener la olla, una sábana suficientemente grande como para cubrir al paciente y el recipiente con el fin de atrapar el vapor. Los baños tibios se utilizan como baño total del cuerpo para exponer el beneficio del agua a una temperatura de 40 a 50 grados, agregándole algún cocimiento y fusión de algunas plantas cuyos efectos medicinales actúen en contacto con la piel. Los baños oculares se utilizan preparados con infusiones al 5% de mezcla de las plantas.
Bueno, hasta aquí hemos hecho referencia a la forma de preparación de las plantas medicinales con el fin de aprovechar al máximo sus propiedades y efectos curativos. El próximo tema que abordaremos serán los componentes activos de las plantas medicinales. Estos son los responsables de los efectos medicinales de las plantas. Muchas gracias.